El podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días a todos los que nos siguen a través de Multiplicándonos. Es un gusto estar con ustedes como cada miércoles después de las 7:30 p.m. aquí en la Ciudad de México. Y para todos nuestros amigos en todos los países que nos siguen, bienvenido, José Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias, Obed, y pues muchas gracias a todos, como tú dices, los que nos ven, nos escuchan, nos siguen. El grupo de seguidores sigue creciendo. Como lo dijimos la vez pasada, llegamos ya a los 3,000 y ya vamos caminando hacia los 4,000 y eso pues nos da Sí. mucho gusto porque eso quiere decir que hay un gran interés en todos estos temas. Y por supuesto, lo digo una y otra vez, son temas apasionantes, son cosas que a mí me apasionan. A veces en las noches que me iba a despertar, estoy pensando en el tema, estoy pensando en ideas, pienso en pasajes de Salomón, de David, de Jesús, de Pablo. O sea, como todos ellos al final de cuentas es como un rompecabezas. Cuando lo vamos armando, todo encaja perfectamente. ¿Y si convergen? Sí, por ¿Hay supuesto. algún personaje que digas, este es mi preferido y converge con este? Bueno, en realidad, pues por supuesto las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Salomón Ok. son, pues para mí, donde más profundizo. Pero todo lo demás, los evangelios, lo que habló Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo en todas sus cartas, Santiago, Pedro, Juan, ya en sus epístolas también, algunas partes del Antiguo Testamento, todo encaja perfectamente. O sea, no hay discrepancia, no hay como que aquí esto se está contradiciendo con esto otro. No, todo cuadra perfectamente. Por eso digo, es como un rompecabezas donde vamos poniendo las piezas hasta que ponemos la última pieza y entonces vemos el rompecabezas completo. Y eso es lo que estamos haciendo. Cada cosa de lo que hablamos, pues es parte de ese rompecabezas, pero pues hay mucho que hablar todavía. Y cuando vamos comprendiéndolo, entonces lo vamos aplicando en nuestra vida y tenemos los resultados. Eso es lo más importante, tener los resultados. Como lo he dicho siempre y lo voy a decir hoy y lo seguiré diciendo, no se trata de que sepamos más acerca de algo, que yo sepa más de un tema, de un personaje, de un punto de la Biblia. No, que lo lleve a la práctica y que en la práctica obtenga el resultado, porque eso es lo que realmente vale, eso es lo valioso. Sí. Recuerdo ese pasaje cuando queriendo prender a Jesús, pues los escribas, los fariseos andaban siempre preguntando a la gente a ver qué había dicho Jesús para poder de ahí tomarse y poder acusarlo. Y entonces hubo un ciego al que Jesús lo sanó y entonces fueron a preguntarle, ¿verdad? Pues que qué decía él, qué opinaba y qué había dicho Jesús. Y él dijo, pues yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y eso es el resultado. Que ustedes puedan decir, yo antes estaba enfermo y ahora mis enfermedades están desapareciendo, mi situación económica está mejorando, mi relación familiar se está yendo de una manera estupenda. O sea, cada área de vida que realmente tengamos el resultado. Eso es lo que vale. Saber más se nos puede olvidar después, pero la experiencia, esa jamás se nos va a olvidar, se nos va a quedar. Exacto. Genial. Ajá. Pues si gustas comenzamos. Muy bien, bueno, pues en la sesión anterior empezamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Hablamos de la primera bienaventuranza, en la que pues Jesús de una manera, yo diría, profunda, no clara, profunda, por eso estamos dilucidando, interpretando y tratando de entender todas estas cosas, habló acerca de lo que son yo le llamaría los códigos de conducta para el reino de Dios. Entonces empezamos a hablar de lo que en su primera bienaventuranza él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, y dimos toda la explicación de lo que esto significa, sobre todo lo que tiene que ver con la humildad. Y bueno, no voy a repetir el tema, pero pues vamos a continuar hablando con esto. Y antes de entrar a esto, quiero hablar de un personaje de la Edad Media llamado William Tyndale. Él fue un erudito religioso ligado a la Iglesia de Inglaterra, quien además del inglés, como lengua materna, también hablaba francés, griego, hebreo, alemán, italiano, latín y español. Y dado que no existía una traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, William intentó llevar a cabo en 1521 una traducción del Nuevo Testamento, del griego al inglés.
Pronto se percató de que este proyecto pues no le era posible hacerlo en su país debido a que la Iglesia Católica tenía prohibido, fíjense, prohibido que la Biblia se tradujera. Y entonces para alejarse de la estrecha relación que tenía con la Iglesia, porque obviamente estaba ligado a la Iglesia, se movió de Inglaterra, se trasladó a Colonia, Alemania, donde era menos conocido para ahí poder hacerlo. Entonces, ahí en Alemania, en Colonia específicamente, ahí puso manos a la obra y para 1524, o sea, 3 años después, ya tenía un manuscrito del Nuevo Testamento. Lo había hecho con el apoyo financiero de personas y grupos que compartían la visión de poner la Biblia al alcance de la gente común en su propio idioma. Y pues algunas también personas adineradas y algunos líderes reformadores que discrepaban con la iglesia y pues ellos le proporcionaron financiamiento para su proyecto. Cuando lo hubo terminado, pues se lo llevó al impresor. Y en secreto empezaron a hacer las placas. En aquel entonces la imprenta apenas empezaba y se hacían unas placas con unas láminas que se hacían en cobre o en bronce, con las que esas láminas luego se hacía la impresión. Pero hubo un sacerdote que escuchó de lo que él estaba haciendo, que estaba tratando de imprimir el Nuevo Testamento. Así que avisó a las autoridades eclesiásticas. Estas pues inmediatamente fueron sobre él y al verse asediado por las autoridades, William Tyndale tuvo que huir a otra ciudad de Alemania llamada Worms, y en 1526, 2 años después, logró imprimir 3000 ejemplares del Nuevo Testamento. Para enviarlos a Inglaterra, imagínense, para enviarlos a Inglaterra lo hizo pues obviamente de forma clandestina. Los envió escondidos en cajas, en barriles, en paquetes de ropa, en sacos de harina. Podrían no ser muchos, 3000 ejemplares, pero definitivamente, pues para enviarlos de una, de a 3, de a 5 piezas, tuvo que hacerlo de esta manera. Es decir, no hubo manera en la que no se imaginó a través de las cuales pudo enviarlos. Y entonces estos empezaron a ser distribuidos en diferentes partes de allá de Inglaterra. Cuando la iglesia se percató de que estaban llegando los libros, entonces puso vigilancia en todos los puertos con el fin de confiscarlos y para evitar que entraran al país. Muchos volúmenes fueron descubiertos y para hacer ver a la gente que esto iba en contra de la iglesia y crear temor en ellos, porque esto es lo que creaba muchas veces la iglesia, temor sobre la gente para controlarla, hicieron una ceremonia solemne donde los libros fueron quemados. Pero a pesar de estas medidas, muchos ejemplares llegaron a manos de la gente y al darse cuenta de esto, la iglesia, el obispo de Londres, específicamente la máxima autoridad eclesiástica, le pagó a un mercader amigo de Tyndale para que comprara el resto de los libros, los cuales fueron destruidos. Pero el dinero recibido por las ventas, su amigo se lo dio a Tyndale para que continuara imprimiendo, porque también simpatizaba con esta idea. Así que 3 años después estaban impresos 18,000 ejemplares. Imagínense, 18,000 ejemplares, que por supuesto, pues ahora tenían que ser movidos nuevamente hacia Inglaterra. Incluso de estos 18,000 ejemplares, todavía quedan 2 ejemplares ahí en un museo de Londres, pero bueno, eso fue lo que él hizo. Por supuesto, la iglesia no se quedó con los brazos cruzados. Sus puntos de vista teológicos fueron considerados una herejía. Así que en 1535 lo arrestaron y 1 año después, en 1536, fue condenado a morir en la estaca. Una forma de ejecución donde la persona condenada era atada a un poste, luego lo estrangulaban y después su cuerpo era quemado en la hoguera. Una forma de ejecución que se llevaba a cabo públicamente con el fin de que la gente fuera advertida del castigo que recibían los herejes. Por supuesto, los herejes desde el punto de vista de la iglesia. Por historias como estas y por el esfuerzo de muchos otros más a través de los siglos, hoy podemos conocer ampliamente las enseñanzas de Jesucristo. Hoy están dispuestas a disposición de toda la gente. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos uno va a un hotel y ahí hay un volumen de la Biblia. O sea, la Biblia
lo decía en un podcast anterior, es el libro que más se ha impreso en el mundo, alrededor de 5,000 millones de copias, imagínense de ellas. Y una de forma muy concreta para que nosotros podamos comprenderlas en toda su profundidad es apoyarse en el lenguaje original, que es lo que intento hacer en cada capítulo, con el fin de que no solo, como dije, sepamos más acerca de esto, sino que este conocimiento produzca resultados específicos en su vida. En cada podcast pretendo llevar al análisis y la reflexión. Porque debo aclarar algo, Lo que expongo no es la verdad absoluta. Yo no estoy hablando desde un punto de vista de doctrina, nada de eso. No es la verdad absoluta. No es lo correcto. No es lo que ustedes deben hacer. Solo son principios, razonamientos y propuestas derivados de las experiencias que he vivido al comprender las enseñanzas de Jesús y al ponerlas en práctica y los beneficios que personalmente he recibido por esta razón, por llevarlas a la práctica. Lo que comparto lo he vivido. Yo podría decir, hay una frase coloquial que me gusta usar: tengo el fruto en la mano. No es conocimiento intelectual, es experiencia viva, como la de aquel ciego que me mencionaba en un principio. Ahora sé que antes era ciego y ahora veo. Y mi objetivo a través de estos podcasts es llevarlos de lo simple a lo complejo, de la leche al alimento sólido. Porque la única manera de crecer exponencialmente física, mental, emocional y espiritual, y en el área espiritual, se logra primero adquiriendo conocimientos. Pero luego, reitero, es esencial ponerlos en práctica para adquirir habilidades a través del tiempo y el esfuerzo, a fin de lograr los resultados. Y miren, se los voy a mostrar ahorita en esta forma para que podamos captar, y porque de aquí también quiero derivar algunas cosas que quiero comentarles. Si nosotros vemos en esta lámina, la línea vertical que ustedes ven ahí representa los conocimientos y las habilidades que todos poseemos. Es decir, cualquiera de nosotros podemos ver nuestra vida y darnos cuenta que, pues, a través de los años hemos adquirido conocimientos y hemos adquirido habilidades de todos tipos. Habilidades laborales, por ejemplo, habilidades quizás físicas, habilidades para hablar en público, por ejemplo. Yo adquirí en algún momento la habilidad que mi mentor a mí me enseñó allá en mi juventud para hablar en público. Entonces, aquí vemos en esta línea vertical eso, los conocimientos y habilidades, porque vamos a verlo cómo sucede esto. Y por el otro lado, en la línea horizontal, vemos el esfuerzo a lo largo del tiempo. Es decir, a lo largo del tiempo voy desarrollando conocimientos y habilidades. Y en el círculo que vemos en la esquina, representa el punto de partida en nuestra vida. Yo creo que de alguna manera todos hemos recorrido un camino, algunos más que otros, pero definitivamente hoy quiero destacar la importancia de retomar este proceso de crecimiento si es que alguien se ha detenido en él. Porque todos en algún momento de nuestra vida, repito, tuvimos este punto de partida. Este modelo sobre el proceso de crecimiento que les muestro, literalmente, y lo quiero decir literalmente, corresponde a lo que ha sido mi experiencia de vida. Miren, les voy a comentar un hecho que a mí me pasó en un curso que tomé hace varios años. Fui becado para tomar un diplomado que duró un mes, imagínense, un mes, literalmente un mes. A mí y a otros líderes de América Latina y algunos principalmente de países del tercer mundo, nos llevaron a un hotel en otro país y ahí estuvimos un mes acuartelados, diríamos así. Un mes, ahí vivimos. Y me acuerdo que justamente en uno de esos ejercicios pusimos nuestra vida, lo que en ese momento teníamos de vida. Es decir,
desde nuestra niñez hasta la vida que teníamos en ese momento y la fuimos dividiendo en lustros. Un lustro son 5 años, en etapas de 5 años. Y entonces lo que nosotros teníamos que hacer era decir cómo fue nuestra vida a lo largo de todos los años. Es decir, bueno, pues aquí empecé a crecer, luego aquí, pues no, me fui hasta el piso, subí, e íbamos anotando los logros. Bueno, pues algo así como lo que ustedes están viendo, tiene que ver con mi vida. Tuve un punto de partida. Me inicié como todos en la escuela, en el trabajo y en el sendero espiritual. Y durante varios años, más o menos así fue mi vida. Como coloquialmente se dice, con altas y bajas. Pero un día escuché un conocimiento que despertó mi interés. Entonces puse toda mi atención en eso para aprenderlo y practicarlo. Y empecé a tener un camino ascendente. Luego tuve una especie de estancamiento. Es decir, ya he tomado muchos cursos, seminarios, he leído muchos libros, por supuesto, siempre comparando con lo que la Escritura dice, con lo que la Biblia dice, para tratar de encontrar los significados, pero por alguna circunstancia en esa etapa me detuve. Pero un día, asistiendo a una capacitación, a un seminario, tuve unos descubrimientos importantes relacionados con las profundidades bíblicas que nuevamente encendieron mi entusiasmo. Y entonces fue cuando empecé a escudriñar la Biblia, a examinar, a investigar y a descubrir el gran valor de la sabiduría. Fíjense, intelectualmente, pues yo sabía muchos pasajes de memoria relacionados con el libro de los Proverbios de Salomón. Yo creo que algunos de ustedes los deben de saber también. Los sabía, pero no los comprendía. Entonces empecé a profundizar en ellos con el fin de obtener el máximo provecho, pero sobre todo, lo más importante, empecé a ponerlos en práctica. Hay algo que yo aprendí de uno de mis mentores, que fue precisamente, él decía, conocimiento no significa transformación. El conocimiento solamente es útil cuando se lleva a la práctica, porque es la práctica lo que hace que provoque una transformación en la vida. Entonces, fue a partir de entonces en que mi crecimiento se volvió exponencial en todos los sentidos. En el área familiar logré una gran armonía. Imagínense años, hasta la fecha, años sin tener una discusión, mucho menos una pelea. En mi empresa, un crecimiento sostenido, apoyado por un gran equipo de trabajo, del que se busca siempre que esté bien remunerado. En las finanzas, viviendo sin presiones y sin deudas. Y siempre con todo lo necesario para poder vivir como Dios quiere que vivamos. En el área de la espiritualidad, en constante expansión, porque obviamente en todo este conocimiento, en toda esta práctica, pues mi vida espiritual fue expandiéndose. Y en lo personal, aquí junto con Obed como coequipero y otro maravilloso equipo que ustedes, por ejemplo, pues ahorita no ven, pero que están aquí alrededor de nosotros y que están en otras cosas más, creamos proyectos como este podcast, en el que les comparto mis aprendizajes y experiencias. Otro más es el proyecto Aguiluchos, en el que formamos a adolescentes y jóvenes en liderazgo, valores espirituales y habilidades para hablar en público, cuyo fin es formar líderes que luego reproduzcan el programa, reproduzcan lo que ellos obtuvieron en el proyecto Aguiluchos, lo reproduzcan en otros. También, y esto es algo que muy poca gente sabe, contamos con un centro de protección animal, donde tenemos especies en peligro de extinción que estamos reproduciendo y muchas otras de diversos tipos. Alrededor de 300 diferentes especies que las autoridades decomisan a traficantes de especies animales y que nos las envían para su recuperación y cuidado. Hace 6 semanas, a un traficante de especies
un traficante de especies volcó su carro, venía de Veracruz, y volcó en la carretera y se descubrió que llevaba 170 tortugas como esta para la venta ilegal en la ciudad, más otras 5 aves diferentes. Las autoridades no las entregaron y desafortunadamente 15 de ellas no lograron sobrevivir, ya que algunas traían fracturas en su caparazón derivado del accidente que habían vivido. Hace 4 semanas también en la ciudad apareció un mono capuchino que deambulaba ahí por los árboles de un parque y las autoridades lo atraparon y también nos lo dieron para su cuidado. Y entonces, ¿por qué explico esto? Porque justamente este ha sido el resultado de ir de lo simple a lo complejo. De ir de lo simple a lo complejo en todos los sentidos. Fíjense bien, en todos los sentidos. Es decir, si yo hablaba de la parte familiar, donde digo, en su hogar hay armonía, no hay discusiones, no hay pleitos. Recuerdo a una persona que trabajaba aquí con nosotros en la casa y nos contaba que le decía a su familia, en esa casa nunca pelean, ¿verdad? Pues no. ¿Por qué? Porque fuimos de lo simple. ¿Qué es lo simple? Pues sí, los pleitos son parte del matrimonio, dice la gente. No es verdad. Fuimos de lo simple a lo complejo. Y lo complejo es llegar a acuerdos para lograr esa armonía. En la parte de la empresa, lo mismo. Yo empecé mi empresa hace muchos años y la empecé en un pequeño cuarto. Y bueno, fuimos creciendo. Ahora somos una empresa reconocida en el mercado, en lo que nos dedicamos, y una empresa que es respetada por su cumplimiento. Pero fuimos de lo simple de ser un comerciante a convertirnos, junto con mi familia, en empresarios. Fuimos de lo simple en la parte de las finanzas, ¿verdad? De que, por eso hablaba de ser comerciante, de que el comerciante mete dinero en la bolsa, me das para gastar, saca dinero de la bolsa, para la colegiatura, saca dinero de la bolsa, vende, lo mete a la bolsa, o sea, sin ningún orden. Fuimos de lo simple a lo complejo. Y en la parte espiritual, exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en toda esa escudriñar de la escritura, he podido descubrir grandes cosas que he compartido algunas con ustedes y que seguiré compartiendo como lo estoy haciendo en este podcast. Y en la parte que hablaba ahorita de este otro equipo donde estamos Obed y yo, pues, ¿qué es lo más cómodo? Pues vivir la vida bien, tranquilo, pero no, nos hemos metido en todos estos proyectos, ¿verdad? Como es el proyecto Aguiluchos. Ahorita en este momento, justamente estamos en un proceso trabajando con 5, son 5, ¿verdad? Sí. 5 casas hogar, donde llevamos a cabo este proyecto, donde los entrenamos en todo lo que ya dije, en habilidades muy importantes. Fíjense, empezando por el tema de la atención, les enseñamos la importancia de poner atención. Es la primera sesión. Antes de enseñarles nada, primero les decimos cómo deben aprender a poner atención. Y les enseñamos cosas importantes relacionadas con la vista, con el cerebro, para que entiendan el por qué la atención es clave para aprender. Pero además contribuimos con ellos, con esas casas hogar, contribuimos con ellos haciéndoles reparaciones, dándoles mantenimiento, pues que impermeabilizando sus techos, pintando cosas, los baños, cosas que necesitan. Y todo esto, pues, ha sido ir de lo simple a lo complejo. Y en esta parte de los animales que les decía también, hace algunos años atrás, mi yerno, que es veterinario, un día me dijo, yo quisiera, me expresó su idea, fíjate que pues yo me gustan los animales y quisiera trabajar con animales que están en peligro de extinción y contribuir a la sociedad con eso. Y le pues vamos haciéndolo. No teníamos ningún recurso, ninguno, absolutamente ninguno. Digo, pues mira que tengo un capital, vamos a hacerlo. No lo teníamos. Pero dije, vamos a hacerlo. Y lo que hemos avanzado, lo que hemos hecho, ¿verdad? Después ya de algunos años que tenemos en esto y que seguimos avanzando, porque estamos acondicionándolo, además para que todos los animales vivan ahí en libertad en un espacio muy grande, como el que ahorita ustedes vieron ahí en alguna imagen. Pues todo esto, ¿por qué ha sido?
Pues porque tiene que ver con esto, con lo que estoy hablando, con las bienaventuranzas. ¿No? Porque alguien puede decir, oye, ¿qué tiene que ver esto con las bienaventuranzas? Mucho. Y voy a explicar el por qué. Una de las cosas que a mucha gente detiene, a veces es pues sus pensamientos limitantes. Recordemos que somos espíritu, he hablado ahorita de la parte espiritual, que somos alma, que he hablado también, y que somos cuerpo. Y entonces, cuando nosotros hablamos de estas tres partes de lo que nosotros somos, yo digo, la parte espiritual tiene una parte, la parte física tiene otra. El cuerpo es el que nos lleva justamente para todas las cosas que queremos realizar. Y la parte del alma es la que nos impulsa con la motivación, con las emociones, con todas esas cosas que podemos también vivir. Es decir, en esa esencia de estas tres partes que componen todo lo que nosotros somos, pues obviamente hay cosas que a veces están fuera de nuestro alcance. Porque es natural, la gente dice, vamos a hacer esto, pero pues no tenemos dinero. Vamos a hacer esto otro, no, pero pues imagínate, ¿con qué recursos? ¿Y por qué sucede esto? Pues porque solamente pensamos desde el punto de vista del alma, desde el punto de vista mental, o desde el punto de vista del cuerpo, pues no tenemos ni en qué ir, o no tenemos los recursos con los cuales yo pueda efectuarlo. Pero por eso digo, eso tiene que ver con las bienaventuranzas. Porque Jesús dijo, bienaventurados, en segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? En el Nuevo Testamento, 42 veces se menciona la palabra llorar o alguna palabra similar relacionada con este verbo. Pero en este pasaje su raíz griega es diferente a todas las demás. Llorar, cuya raíz es penseo, quiere decir el sentimiento o el acto de afligirse, de estar triste, de estar de luto. Por lo general, estar afligido significa pues sentirse física o emocionalmente mal por algo que causa dolor o sufrimiento derivado de una experiencia penosa y desafiante, muy común en situaciones de pérdida, como por ejemplo cuando se muere un ser querido, o por la ruptura de una relación, o por la pérdida de un trabajo. Estos eventos, claro que provocan dolor emocional o angustia, motivo por el cual pues se puede estar de luto y en algunos casos puede llevar a la desesperanza, especialmente cuando la pérdida es significativa. Pero en este caso, Jesús no estaba relacionando el lloro con ese tipo de eventos, sino con un sentimiento ligado al descubrimiento, uno, de la propia ignorancia y dos, de la necesidad de apoyo en todos los asuntos de nuestra vida, pero que a la postre genera bienestar, porque luego del llanto hay una sensación de alivio, de desahogo que libera y lo más importante, hay fruto. Y eso nos lo confirma el significado de consolación. Esta palabra que viene del griego parakaleo significa llamar cerca, invitar, invocar, orar. Y miren, esto es muy interesante, porque a veces cuando vamos a los significados, a las raíces, aún ahí necesitamos todavía como que clarificar qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, la expresión llamar cerca no es una frase común en el lenguaje cotidiano. Pero en un contexto literal, llamar cerca es pedir la atención o la presencia de Dios para indicar que pues, nos dé atención y ayuda. Y en un sentido más amplio, lo que lleva en sí a tener una conexión personal con una relación y comunicación efectiva con Él. ¿Y qué nos da esto? ¿Qué es lo que nos produce? ¿A qué nos lleva cuando tenemos esa relación? Pues nos produce un sentido de paz, de esperanza y de fortaleza interior. En el contexto de esta bienaventuranza, ya viéndolo desde la traducción,
Jesús dijo, supremamente bendecidos los que reconocen su dependencia de Dios, porque invocarán su presencia. O si tomamos en cuenta los otros significados, porque orarán, porque lo invocarán. ¿Y qué es lo que se va a lograr? Tener una conexión personal con Él. Así es como se logran las grandes cosas. Cuando nosotros vemos a gente que ha hecho grandes cosas, una mujer a la que he estudiado su vida y también la admiro, es a la que fue llamada como Madre Teresa de Calcuta. Esta mujer tenía 12,000, fíjense bien, 12,000 lugares alrededor del mundo donde se atendía a gente con SIDA, gente leprosa, gente desahuciada. Ella decía, los más pobres entre los pobres, esos están aquí. ¿Y cómo es que podía sostener 12,000 lugares con la gente que ahí estaba? Ahora imaginen la gente que colaboraba con ella. Si dijéramos, así hubiera 2 personas que lo hicieran por 12,000, serían 24,000. Porque ella entendía perfectamente lo que era llorar, no por dolores externos, no por dolores de sufrimiento emocional, sino llorar por la angustia, por el dolor de ver toda esa gente necesitada. Digo, no lo comparo, pero han llegado animales con nosotros de veras destrozados. Por ahí tenemos un perezoso mutilado de su mano porque lo tenían amarrado ahí con un alambre y finalmente de tanto jalarse se cortó la mano. Es la creación de Dios y nos duele, y nos duele. Y hay que alimentar todas esas especies, pero nunca dijimos qué vamos a hacer, pero ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿Por qué? Porque cuando lloramos, ¿verdad? Que a lo mejor no necesariamente tiene que ser el lloro con lágrimas, pero cuando sientes esa compasión por aquellas cosas que nos duelen, recibimos consolación, recibimos la respuesta. Y así es como se logran grandes cosas. Me emociono. Claro. Obed, hagamos una pausa, a tomar un poco de agua. Con gusto. ¿Y quién nos ha hablado, quién nos ha escrito, qué nos han dicho? Por supuesto, mira, primero a aquellos que nos siguen en otros países, que me encanta saludarlos, no son muchos en esta ocasión. Bueno, sí son muchos las ciudades, pero voy a nombrarte a los más principales que nos reporta Facebook. Por supuesto, México, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y Paraguay. Y como siempre, en segundo lugar, Venezuela, ¿sí? No, en primer lugar de todos, es decir, más bien en primer lugar es de donde, países externos, sí. Sí, es donde más gente se comunica con nosotros, de Venezuela. Así es. Muchas ciudades de Venezuela. Muchas ciudades de Estados Unidos. Así es. De República Dominicana. Y principales ciudades, Caracas, en Venezuela, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, Maracaibo, pues sí. ¿Todas son Venezuela? Todas son de Venezuela. Bueno, también Managua y Nicaragua están casi en el último lugar. Ajá. Y en Oaxaca de Juárez, en México. También de Puerto Vallarta, también de Sinaloa, por ahí vi personas que se han estado con nosotros, por supuesto de la Ciudad de México, del Estado de México, de Chiapas, de Yucatán, Así de es. Campeche, es decir, diversas ciudades de nuestro país. Así es. Y bueno, también las personas que ahorita están, bueno, les agradecemos a aquellos que siempre están compartiendo con nosotros. Bueno, ahorita aparecerán. Está Alberto Guevara, que siempre nos acompaña. Buenas noches a todos desde el Estado de México. Gracias, José Luis, dice Alejandra, siempre que estás atenta y apoyándonos. Buenas noches. Y así, los diferentes amigos que están. Perfecto. Bueno, volviendo a las bienaventuranzas, cada bienaventuranza es una declaración con la que Jesús describió las bendiciones y recompensas que están asociadas a la humildad, a la mansedumbre, a la justicia, a la misericordia, a la pureza de corazón
y a la paz, que son de estas cosas de las que él habla, y que son una introducción a una serie de actitudes de vida expresadas en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, que en suma es lo que se conoce, como decía la vez pasada, como el Sermón del Monte. Estos son los códigos de conducta que pertenecen al reino de Dios, que nos llevan a la comprensión de lo que es el camino espiritual, que además son útiles para vivir de la mejor manera en el mundo material. No recuerdo de quién escuché o leí una frase que dice que aquellos que buscan la verdad con corazón abierto y dispuesto son capaces de encontrar la máxima sabiduría de la vida. Y a esto Jesús exhortaba a sus seguidores, a ser sabios, buscando la justicia y la compasión hacia los demás, especialmente hacia los necesitados y los oprimidos. Con sus enseñanzas acerca del reino de Dios, Jesús no estaba promoviendo un cambio exterior, sino una transformación interior en el contexto de un reino espiritual en el que se experimenta la bendición divina y donde se vive de acuerdo con los valores establecidos por Él. Esos valores que pertenecen a nuestra parte espiritual, pero que producen beneficios en nuestra parte emocional y también en nuestra parte material, en el alma y en el cuerpo. Si nos vemos solo como un cuerpo, pues no es sencillo comprender esto. Pues es lo que sucede pues, con el grueso de la gente. La gente solamente se ve como un cuerpo, no tiene ni siquiera conciencia de que haya algo aparte de esto. Lo he comentado antes y es bueno repetirlo de nuevo. No somos un cuerpo. Somos un espíritu viviendo una experiencia humana a través del cuerpo. Y si lo comprendemos, nuestra experiencia humana puede ser estupenda hasta el día que nos toque que irnos de este mundo, cuando nos toque dejar el cuerpo. Pero ¿qué sucederá? El espíritu seguirá viviendo. Como dice la Escritura, el hombre vuelve al polvo donde salió y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso no quiere decir que el cuerpo no sea importante. Sin el cuerpo no sabríamos lo que es el sabor del chocolate, la experiencia de una caricia, o el placer que disfrutamos si estamos en una playa. Pero cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, término que, como expliqué antes, también llamó el reino de Dios, puso a nuestra disposición una forma de vida que iba a exponenciar nuestras experiencias corporales, así como nuestras experiencias emocionales que están relacionadas con el alma, pero también para la vida futura fuera de este plano. Por eso en ocasiones habló en futuro sobre el reino de los cielos. Por ejemplo, cuando le dijo al hombre que estaba en la cruz al lado de él y que estaba crucificado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está relacionado con nuestro espíritu que es eterno. Ya aquí hablamos no con nuestro cuerpo. Fíjense, aquí hay un punto interesante. Mucha gente habla de la vida eterna. Pues que la vida eterna la vivimos hoy. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque hoy y de aquí hasta siempre no vamos a morir. Nuestro espíritu me refiero. El cuerpo sí, pero no la muerte. No el espíritu, perdón. Por eso Jesús lo describió como un reino espiritual. Y es por lo cual dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Como tampoco nosotros estaremos permanentemente aquí. No estaremos permanentemente en esta tierra. Entonces, él estaba enseñando cómo vivir en nuestro paso por esta tierra de manera estupenda, tener armonía interior, paz y felicidad, y cómo disfrutar de la abundancia creada por Dios. Sobre todo, porque cuando él habló a la gente, la situación de la gente en la Palestina de su tiempo, pues estaba marcada por una serie de factores y desafíos que enfrentaban y que deseaban superar. En ese periodo, Judea y la región circundante estaba bajo el control del Imperio Romano. Los romanos ejercían autoridad política y militar en la zona. Y esta ocupación extranjera pues causaba tensiones y resentimiento en la población local. La religión estaba profundamente arraigada en la sociedad judía. El templo de Jerusalén, que era su centro religioso fundamental, y los líderes religiosos como los fariseos y los escribas, pues tenían una influencia significativa
en la vida religiosa y social del pueblo. Sin embargo, esos líderes eran criticados por su hipocresía y su rigidez y su legalismo. La mayoría de la gente vivía en condiciones de pobreza y desigualdad. Los impuestos romanos, junto con la recaudación de impuestos y la explotación por parte de ciertos líderes locales, dejaban a la gente común en una situación económica precaria. Además, enfrentaban enfermedades, sufrimiento y desafíos personales en su vida. Con eso se encontró Jesús, con gente que buscaba alivio a la enorme necesidad de mejorar sus condiciones de vida. Así que debía compartirles enseñanzas que, además de llevarlos a comprender su espiritualidad, también pudieran aprender cómo, durante su estancia terrenal, cambiaran para bien su situación física, emocional y material. Cómo salir de sus enfermedades, cómo resolver sus conflictos emocionales. Y necesitaban conocer el proceso para que, además de lograrlo para sí mismos, también lo enseñaran a otros. Por eso lo primero que hizo fue hablarles de la importancia de ser pobres en espíritu, de dejar de lado el egoísmo y el egocentrismo y tener humildad para aprender, para no ser sabios en su propia opinión, porque como futuros líderes serían reconocidos y respetados por su capacidad para estar abiertos al aprendizaje, accesibles a reconocer sus deficiencias y errores para superarlos, y a fin de que tuvieran un impacto positivo en su salud, en sus emociones y en sus logros. Pero lo más importante era que hicieran tangible en su vida el reino de los cielos. Una de las principales enseñanzas de su ministerio y su mensaje central, donde Jesús enseñaba que este reino tenía el poder de transformar la vida de las personas, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos y restaurar a los quebrantados. Es decir, tenía implicaciones prácticas en la vida cotidiana. Cuando Jesús anunció que el reino de Dios estaba cerca, estaba dando a entender que la presencia y el gobierno de Dios, como una nueva forma de vida, estaba llegando a la vida de las personas. Por eso les llamaba al arrepentimiento, a reconsiderar sus conductas y a modificarlas con un cambio de actitudes. La noticia de que el reino de Dios estaba cerca era la buena nueva, el evangelio que él anunciaba, compartiendo un mensaje de esperanza con el que invitaba a experimentar la gracia y el amor de Dios, una experiencia espiritual que lleva a reconocer y a experimentar el amor, la bondad y la misericordia de Él en la propia vida, a experimentar la liberación de la culpa y el peso de los errores pasados y a una sensación de paz interior y consuelo al saber que Dios está presente y cuida de nosotros en momentos de dificultad y aflicción, porque de Él recibimos consolación. Es decir, la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios tenía, por lo tanto, un efecto tanto en el presente como en el futuro. Si bien anunciaba que el reino de Dios estaba a la disposición en ese momento, también hablaba de un cumplimiento final y completo en el futuro, cuando Dios reine plenamente sobre toda la creación. Y entonces, así emite o expresa su tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Miren, cualquiera de ustedes que lea las bienaventuranzas, como esta que acabo de leer y todas las demás, pues las lee, pero no se alcanza a comprender todo el fondo que hay en ellos. La promesa de Jesús de que los mansos recibirán la tierra por heredad tiene un significado literal. Fíjense bien, lo repito, tiene un significado literal, y para comprenderlo voy a iniciar el análisis de esta bienaventuranza, empezando por revisar los significados de la parte final, es decir, recibir la tierra por heredad. Con la palabra tierra, Jesús literalmente se refirió al suelo, la parte sólida del globo terráqueo que incluye los ocupantes en cada aplicación: suelo terrenal, territorio
y tierra. Esta palabra que deriva del griego ge o ge, literalmente significa lo que acabo de decir. Eso es lo que significa. Ahora, como si fuera una ecuación de matemáticas, vamos a empezar a despejar parte por parte. El globo terráqueo, que incluye los ocupantes en cada aplicación, fíjense bien, eso es lo que dice la traducción, o lo que dice en el lenguaje original, se refiere a los seres humanos que utilizamos la Tierra de una manera específica, empleando o poniendo en práctica un conocimiento o principio para conseguir un determinado fin, que es el significado de la palabra aplicación. Esto es lo que significa esta palabra, aplicación. Es decir, que lo que ocupamos como suelo, como territorio o como tierra. Y eso es lo que nos lleva a comprender su significado. ¿Por qué razón? Porque la tierra es la fuente donde ha surgido y seguirá surgiendo toda la riqueza. A la riqueza se le suele confundir con dinero. El dinero solo es un instrumento de cambio. Pero la riqueza son los bienes u objetos que tienen valor y que son producidos por el ser humano. Por ejemplo, ¿en qué podríamos ocupar como suelo terrenal una parte del globo terráqueo? En construir un edificio o una casa. ¿En qué podríamos ocupar un territorio? Que ya se refiere a una sección grande de terreno, en la siembra o en la ganadería, por ejemplo. ¿Y de la tierra qué se obtiene? Todo. Fíjense bien, todo. Volteen a su alrededor y todo ha surgido de la tierra. El acero, la madera, el plástico, todo. El petróleo y sus derivados, el gas, los alimentos o las cosas de uso personal. Cualquier cosa que veamos a nuestro alrededor ha surgido y seguirá en el futuro surgiendo de la tierra. Es decir, recibir la tierra por heredad, palabra que viene del griego kleronomeo, que significa ser heredero de, dueño de una heredad por un patrimonio que se recibe, es lo que sucede todos los días en nuestra vida en función a nuestro grado de mansedumbre. A ver, ¿cómo está esto? Vamos a entenderlo. Fíjense bien, es lo que se recibe todos los días en función, quiere decir, de acuerdo a nuestro grado de mansedumbre. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros recibimos todos los días, a cambio del trabajo que dijimos que es dinero. Eso es lo que recibimos. O sea, no nos pagan con vasos, no nos pagan con platos, no nos pagan con un suéter. No, nos pagan con dinero. ¿Pero qué hacemos con ese dinero? Lo intercambiamos por un bien, por alimentos, por cuadernos, por vestuario, por lo que sea. Entonces vuelvo. ¿Por qué va en función a nuestro grado de mansedumbre? Porque la palabra manso, que en su raíz es praus, en su raíz griega, significa apacible, humilde, gentil. Ahora vamos a ver en la práctica. La gente con mansedumbre es apacible, humilde y gentil. Gente dulce, agradable y amable en su forma de ser. Agradable en su trato. Cualidades que son fundamentales para establecer y mantener relaciones saludables en lo interpersonal y en lo laboral. Son cualidades que facilitan la comunicación, el entendimiento mutuo y la resolución pacífica de los conflictos, que promueven la colaboración y la disposición para trabajar en equipo. En síntesis, cualidades básicas y productivas que llevan a la gente a prosperar en su trabajo, quienes lo hacen a través de la riqueza que diariamente producen, repito, y con la cual reciben dinero. ¿Por qué unos reciben más y otros reciben menos? Porque en su momento no tuvimos la mansedumbre, a lo mejor algunos no tuvieron la mansedumbre para decir me tengo que preparar. Es que, hijo, debes estudiar. No, ya no quiero estudiar. Hubo una rebelión. No hubo la mansedumbre para decir sí, esto es importante. Fíjense qué interesante. Pero también hay gente, y yo lo veo en mi empresa, que pierde su trabajo por la misma razón, por sus malas actitudes.
Tengo una persona que lleva trabajando conmigo 27 años. ¿En razón a qué? En razón a sus buenas actitudes. Gente que es productiva, gente que ha prosperado a través de la empresa. Por esa razón, porque ha tenido mansedumbre para aprender, para escuchar, para seguir instrucciones. Si nosotros vemos más adelante un pasaje de Mateo, Jesús invitó a que fueran a él los que estaban trabajados y cargados y que él los haría descansar. Fíjense qué interesante. Entonces, él dijo que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la palabra trabajado del griego kopiao, que es un derivado de kopos, significa, fíjense, sentir fatiga por trabajar duro, esforzarse y con ello reducir la fuerza, experimentar dolores derivado del arduo trabajo. Tal cual, esto es lo que significa. Tal cual. Y luego hizo una invitación a llevar su yugo, utilizando la metáfora de la herramienta agrícola que se usa para unir dos bueyes, lo que permite que trabajen juntos para arar el campo. Y utilizó este término de manera simbólica para hacer ver los beneficios que esto podría producirles. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Descanso, que viene de anapausis, significa, fíjense bien, significa intermedio. ¿Qué es intermedio? Es el espacio de tiempo durante el cual queda interrumpida la ejecución de algo, en este caso, el trabajo. ¿Y qué significa recreación? Porque también es su significado. Algo que nos alegra y divierte. Por implicación, recreación, que significa descanso, y reposo. Reposo significa en el diccionario calma y quietud. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas que estamos viendo, cada uno de nosotros podemos o estar en este nivel o podemos estar en este nivel en función a nuestro grado de mansedumbre. Y si nuestro grado de mansedumbre es alto, es amplio, ¿qué va a suceder? Vamos a progresar. ¿Y qué vamos a obtener? Dinero, beneficios económicos. ¿Y qué vamos a recibir? La tierra por heredad. O sea, ¿ven este juego de palabras? A la riqueza que cada país produce justamente se le llama Producto Interno Bruto. Ya había hablado antes de esto. Es el conjunto de bienes con el que el país produce para satisfacer las necesidades de su población. ¿Y de dónde lo obtiene? Del volumen total de riqueza que sus individuos, sus habitantes individualmente producen. La riqueza de un país no se mide con dinero, se mide en bienes y servicios producidos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de recibir la tierra por heredad. Desde un principio, desde que Dios creó al hombre, le dijo que se enseñoreara sobre la tierra. Y hay quien lo ha hecho con mansedumbre. Y hay quien no quiere. A través de los años he visto pasar mucha gente por mi empresa. No, es que a mí no me gusta que me manden. Está bien, no hay mansedumbre. Pierden el trabajo, tienen problemas económicos. Entonces dense cuenta que en esta expresión recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes? Los mansos. ¿En función a qué? ¿En proporción a qué? Reitero, a su grado de mansedumbre. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos regresamos a la primera bienaventuranza, somos pobres en espíritu, tenemos la humildad para aprender, para guardar silencio cuando debemos hacerlo, para observar, para no replicar, para seguir la instrucción tal cual. Ahí está la mansedumbre, y en la mansedumbre hay prosperidad, y en la prosperidad hay beneficios económicos, y en los beneficios económicos está la disposición para recibir la tierra. ¿Qué es la tierra? Todo lo que está a nuestro alrededor. De ahí salió, reitero, de la tierra, por heredad. Esa es la herencia divina. Estamos llamados
a vivir una vida abundante. Pero la pregunta es, ¿querrá vivirla cada quien? Y bueno, pues con esto creo que cerramos Obed nuestra sesión de este día. Y pues como siempre agradecemos a todos los que nos siguen, nos escuchan, nos ven. Y sobre todo lo que yo les sugiero, acuérdense, es aprendo, capto perspectivas que no había visto, las pongo en práctica, pero también las enseño. Esto es muy importante. Las enseño, las comparto. Lo puedo hacer directamente, o puedo hacerlo diciendo a alguien, oye, ve este video, creo que te va a ser útil. Yo creo que todos conocemos personas que de veras son rebeldes en todos los sentidos. Les hace falta mansedumbre si se quieren recibir la tierra por heredad, si quieren prosperar. ¿Con qué cerramos, Sobeto? Agradeciendo, por supuesto, a todos los que nos siguen e invitándolos para que compartan este tipo de podcast, que es un material, como saben ustedes, y agradeciendo a pastores. Sé de un pastor, que son muchos los que nos siguen, que lo comparte a manera de tarea. Entonces, animamos para que lo sigan haciendo. Y si ustedes tienen una pregunta, ya saben, este programa es hecho a través de sus preguntas y por supuesto da tema y podemos aprender todos. Perfecto. Pues muchas gracias, bendiciones para todos y nos vemos en la siguiente sesión.